Buenas, bienvenidos a otro video más sobre mecánica de fluidos. En el ejercicio que tenemos nos pide encontrar la presión en el punto B. Para eso tenemos que utilizar el balance de energía utilizando la ecuación de Bernoulli, donde tenemos que la presión en el punto A sobre la densidad por la gravedad más Z más la velocidad en A cuadrados sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión en B sobre la densidad por la gravedad más ZB más la velocidad en B cuadrado sobre 2 veces la gravedad más todas las pérdidas que hay en la tubería. Entonces de aquí tenemos que la presión en el punto A es igual a la presión atmosférica. La presión en el punto A es igual a la presión atmosférica. Si ponemos el nivel de referencia en B, tenemos que ZB es 0. Y como sabemos, la velocidad baja por un ducto muy pequeño, entonces la velocidad en el punto A también es 0. Y nos queda nuestra ecuación: la presión del punto A sobre la densidad por la gravedad más ZA es igual a la presión en el punto B, la densidad por la gravedad, más la velocidad en B cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más todas las pérdidas que hay en la tubería. De aquí despejamos PB y nos queda la siguiente ecuación: ZA más la presión en el punto A sobre la densidad por la gravedad menos la velocidad en B cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos todas las pérdidas esto va multiplicado. Como vamos a encontrar la presión en el punto B, esto que está dividiendo pasa a multiplicar densidad por la gravedad. Esto es lo que vamos a encontrar. Bueno, de este problema podemos calcular HLT, que serían las pérdidas mayores, que es igual a F de la longitud sobre el diámetro de la velocidad en B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y para las pérdidas menores, que es el codo, tenemos que K de codo, que ya no los dan, que es 0,8, es por B, por la velocidad en B cuadrado sobre 2 veces la gravedad, es la fórmula para encontrar la pérdida en las pérdidas menores. Bueno, para encontrar, lo primero que vamos a encontrar es la velocidad en B cuadrado, que es igual al caudal sobre el área. Entonces, como la velocidad está al cuadrado, tenemos que afectar el caudal al cuadrado y el área al cuadrado. Y el caudal en el ejercicio nos dice que son 20 litros sobre segundos. Esto tenemos que multiplicarlo por un metro cúbico y 1000 litros. Y esto nos da el caudal 20 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Entonces, ahora para el área
tenemos que es pi cuartos del diámetro a la 2. Pero como el área está afectado a la 2, queda diámetro por 4. Entonces, pi a la 2, 4 a la 2 del diámetro, que es 0,080 metros, a la 4. El área nos da 791,57 metros. Listo. Entonces seguimos resolviendo nuestro ejercicio y tenemos que, para encontrar la fuerza de fricción en las tuberías, tenemos que encontrar el número de Reynolds. Y el número de Reynolds es igual a la velocidad en B del diámetro por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Listo, entonces como ya tenemos la velocidad, bueno, aquí la velocidad es lineal, entonces, bueno, ya sabemos que la velocidad para el número de Reynolds es lineal. Entonces el caudal sobre el área por el diámetro por la viscosidad cinemática, que es 1,01 por 10 a la menos 6. Entonces Reynolds, el número de Reynolds nos da 315, 8,3032. Ahora, para la fricción tenemos que es igual 1,325 de logaritmo natural de E sobre D sobre 3,7 más 5,74 del número de Reynolds, que nos dio 315 aquí cerramos paréntesis, está acabando el marcador, cerramos el corchete, lo elevamos a la 2. Esto es una correlación que nos dio el profesor en la clase. Entonces F es igual a 1,325 sobre el logaritmo natural de 6,25 por 10 a la menos 5. Bueno, aquí tendríamos que calcular E sobre D, que es la rugosidad que nos la da el ejercicio, que es 0,005 milímetros sobre el diámetro, que también está en milímetros. Entonces sería unidades adimensionales, que son 80 milímetros. Tenemos que E sobre D nos da 6,25 por 10 a la menos 5. Entonces ya con este dato sí podemos calcular F, y F nos da 0,017312131. Bueno, ya que tenemos F, podemos calcular las pérdidas mayores y menores. Entonces para HLT mayor
tenemos a F de la longitud de la tubería sobre el diámetro de la velocidad en B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces reemplazamos valores y F es 0,0109731 2 de la longitud, que son 77,5 metros, sobre el diámetro, que son 0,08 milímetros, en la velocidad de B cuadrado, que es caudal entonces la velocidad en B cuadrado es igual, como lo habíamos dicho antes, al caudal al cuadrado sobre al cuadrado, y tenemos el caudal en las unidades correctas. Entonces 20 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo a la 2 sobre el área multiplicado a la 2, que es 79,57 metros. Bueno, entonces tenemos que la velocidad en B cuadrados es 5,0565 por 10 a la menos 10. Entonces, para la velocidad en B cuadrado, aquí va 5,0565 por 10 a la menos 10 entre 2 veces la gravedad, 9,81. Entonces, para HL mayor, la pérdida mayor, con todos nuestros valores, nos da nuestra pérdida mayor. Y para nuestra pérdida menor, vemos que K, la velocidad en B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces K es igual a 0,8. Ese dato nos lo da el ejercicio por la velocidad en B cuadrado, que dio 5,0565 por 10 a la menos 10 sobre 2 veces la gravedad. Tenemos que la pérdida menor, 2,061 por 10 a la menos 11. Listo. Entonces tenemos que nuestra ecuación base nos quedó: la presión en el punto B es igual a ZA más la presión en el punto A sobre la densidad por la gravedad menos la velocidad en B cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos las
pérdidas mayores y menores. Bueno, entonces la pérdida menor nos dio 2, listo, menos la pérdida menor que nos dio 2,061 por 10 a la menos 11 por la densidad, son 1000 kilogramos, por la gravedad. Bueno, entonces la presión en el punto B es igual a ZA, que son 9 metros, más la presión en el punto A, que es la presión atmosférica, sobre la densidad, que son 1000 kilogramos, por la gravedad, menos la velocidad en v cuadrado sobre 2 por 9,81 menos las pérdidas menores, menos las pérdidas mayores, por la densidad, por la gravedad. Y entonces tenemos que PB es igual. Bueno, metiendo eso en la calculadora, tenemos que la presión en el punto B es igual a 1 pascales. Muchas gracias y espérenos pronto en otro video.